A mí el arte, yo siento que es esa manera de de expresarme, ¿verdad? A través de, ya sea la pintura, el dibujo, o sea, hay muchas ramas del arte, ¿verdad? Entonces esa manera de expresarme. Para mí tiene que ver con crear, ¿verdad? Entonces, para mí lo que es crear es como una cualidad, no sé, intrínseca del ser humano. Entonces, para mí es lo más humano que hay, crear, ¿verdad? Mm. Bueno, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero arte para mí, o digamos, la definición, hay muchas definiciones, ¿no? Hay varias definiciones que me gustan. Por ejemplo, hace un tiempo la definición era el equilibrio entre la idea y la forma. Eh, Otros dicen que es magia, otros dicen que pues, es lograr sacar lo que tienes dentro de una forma bonita o agradable o estética. Ujú. Bueno, yo creo que es inevitable que el arte tenga utilidad, digamos, aunque tal vez en ciertos periodos, digamos, de la historia del arte se diga que no, ¿verdad? Pero ya sea posterior a la creación de la obra, que lo tomen, digamos, para darle una utilidad. Por ejemplo, digamos, una de las pinturas de Van Gogh, ¿verdad? Que en su momento, pues, era algo que él expresaba, digamos, sentimientos propios, pero hoy tiene utilidad, hoy está en todo lado, digamos, hay sombrillas, hay bolsos, hay camisetas, digamos, porque vivimos en una sociedad donde, bueno, sea como sea, son productos y está, todo esto está inmerso dentro de ese sistema. Es un dilema divertido, ¿verdad? Porque yo siento que es un debate que va para no acabar. Digamos, ¿qué es realmente arte y qué no es arte? Es muy subjetivo. Yo puedo decir que lo que yo hago es arte, pero alguien puede decir que lo que yo hago es comercial y no es considerado arte. Entonces, uno como creador de ilustraciones o esas imágenes, ¿verdad? Usted considera que lo suyo es arte, es un arte. Entonces, ahí es como lo curioso del asunto, ¿verdad? O sea, el arte en realidad es como un banco de ideas, porque hay muchas cosas que uno nunca le había puesto atención, como se ven el agua. Cuando lo ves pintado, luego vas al mar y lo vuelves a ver y dices, ah, mira, sí, tenía razón Hockney, tenía razón Van Gogh cuando vio la noche estrellada, tenía razón, porque a veces el estudio de la observación y esta persona pasa horas y horas observando, resumiendo, sacando una idea, y cuando uno la ve en la naturaleza, ellos como que te lo han digerido, ciertamente. Mi experiencia trabajando en esto ha sido como un sub y baja, porque mucha gente dice, ay, estaba viviendo el sueño, pero por un lado sí, o sea, uno dice, qué chido estoy dibujando cómics, pero por otro lado viene toda la parte de que usted ocupa ser muy organizado. No, yo ahorita soy una persona casada, tengo 2 hijos, pago alquiler, tengo una vida. O sea, no es como que estoy en el cuarto de mis papás y me dedico solo a dibujar y que toda la plata que yo tengo es para mí. Y si gano un mes, bien, y si lo gano un otro mes, no. Porque muchas veces puede ser que tenga un contrato de un mes o de 2 meses, pero después se cierra el contrato o termina el contrato y puede ser que pase un mes y no le den nada. Pero ¿qué pasa? Usted no le dan nada de trabajo. Entonces, esa parte es la parte complicada. Nunca creí que fuera algo que pudiera dedicarme para vivir a partir de eso, digamos. Pero pues al final pues hemos llegado digamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces pues ahora es algo que disfruto mucho, ¿verdad? Es un trabajo realmente cansado, que es algo que la gente tal vez no se imagina, ¿verdad? Cree que uno nada más dibuja y que es como jugar o estar en el kinder, pero no, ¿verdad? Es algo realmente cansado. Dibujar cómics es como de mucha pasión y un poco de estar medio loco también, porque usted no tiene algo fijo, o sea, usted no tiene algo fijo, usted no tiene aguinaldo, usted no tiene salario escolar, usted no tiene seguro, todo eso usted tiene que pagarlo por aparte. Todas las áreas artísticas comparten como esa loquera, ¿verdad? Porque ya sea un pintor, ya sea un músico, ya sea alguien de cine, o sea, todos están en el día a día. O sea, es esa lucha constante, ¿verdad? Que te viene un proyecto, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hago para moverme, ¿verdad? Para conseguir qué consigo, ¿verdad? O incluso o un pintor llega a pintar su galería y sus cuadros y todo, y ahora sí, ¿a quién me los compra?
¿Cómo hago para que me los vendan? Vamos, para vivir de esto, ¿verdad? En cuanto a que no es una profesión seria, pues bueno, yo creo que es normal, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada a tomar como profesiones las cosas que tienen que ver tal vez más con necesidades básicas, ¿verdad? No sé, un doctor, un abogado, ¿verdad? Cosas que la gente lo ve útil, ¿verdad? Entre comillas. Pero para mí lo que es entretenimiento y lo que es el arte en general también es como primordial, digamos, al final es una necesidad, ¿verdad? Para el ser humano. Entonces, pues tal vez es una forma, ¿verdad? De pensar socialmente, pero al final, o sea, todos disfrutamos del entretenimiento y es como una necesidad. Yo pienso que son lenguajes totalmente diferentes, pero que no hay ni uno mejor que el otro. O sea que cada uno tiene una función, cada uno tiene un propósito, ¿no? Porque la pintura tiene un propósito más de atraer a la gente y contarle la historia frente a frente, o sea, y es un público reducido que le gusta, que aprecia y que siempre se puede hacer para que haya un público más grande, obvio. Pero digamos, el cómic, al ser algo que entretiene, que son publicaciones, que son seriados, llega más gente que puede, digamos, apreciarlo. Pero en el principio, a la hora de dibujarlo, de pensarlo, de escribirlo, pues igual tomará el mismo tiempo, ¿no? Que una pintura. Lo único que al ser una cosa más de divulgación, que va a tener más alcance a nivel de público, ¿no? Jorge Orteiza, que era un gran escritor, decía que el arte no cambiaba nada, no cambiaba la sociedad, no cambiaba nada, pero que el arte lo que cambiaba es al hombre, a la persona que lo practica, y que ese hombre cambiado es el que puede cambiar la sociedad. Yo creo que la concepción en sí para el público general no ha cambiado tanto, sigue muy parecida, digamos, de que usted no puede vivir de esto. Pero lo que hay es muchas ganas. Hay muchas ganas, hay muchos artistas, ya hay muchos grupos o colectivo de cómics o así, en los que se promueve y se hace conciencia de que usted puede vivir del arte, que usted puede vivir del cómic. Entonces, no es como que usted pueda decir, voy a dedicarme a dibujar cómics, pero están las ganas. Entonces, digamos, esas ganas yo siento que es lo que, las semillitas que se van sembrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que puede hacer que en un futuro tal vez se pueda cambiar un poco la concepción. Tal vez no para vivir de esto en el país, pero digamos, como que usted ya dibujando cómics, trabajando para donde usted quiera, saque ese proyecto personal y ese esfuerzo es muy chido, digamos, poder ver quién ha tratado de dibujar cómics en el país y ha sacado algo y lo ha hecho bien y se ha esforzado y usted ve el producto y ya, eso queda en la historia, o sea, queda en la historia del cómic de Costa Rica.